¿Cuál fue la motivación del viaje hacia Occidente? Todo esto empieza, Carlos, en 1453. En 1453 se produce la conquista de la ciudad de Constantinopla por los turcos. Y los turcos tienen la mala idea, que no habían tenido imperios anteriores al turco y reputadamente más abruptos y más rudimentarios y más rudos, como notablemente, por ejemplo, Gengis Khan y los mongoles, tienen la mala idea de cerrar la ruta de la seda. Los mongoles no la habían cerrado. Los mongoles habrían dicho, esta es la ruta más rica que existe en la tierra, aquí hay gente enriqueciéndose y sacando mucho dinero, pues yo me voy a beneficiar de ese dinero que están sacando todas estas personas. Pongo una serie de peajes en lo que es mi territorio, van pagando estos peajes, y aquí paz y después gloria, y todos hacemos dinero. Los turcos no lo hicieron así, los turcos directamente cierran la ruta de la seda. Es ese momento, 1453, cuando queda patente la necesidad de Europa de recuperar esa ruta de la seda, que era la ruta comercial más importante existente hasta ese momento. Y asumen esa obligación las dos grandes potencias del sur. Por un lado, del sur de Europa. Por un lado, Portugal, que empieza mucho antes, y por otro lado, Castilla y León. Solo hacer una pequeña reseña, ahora voy a seguir contándoles sobre esto, una pequeña reseña. Cuando España y Portugal, España, es decir, Aragón y Castilla, y Portugal, por otro lado, se reúnen en 1494 en Tordesillas para pactar cómo se reparten el mundo, cómo se reparten esta nueva ruta de la seda, no se confundan ustedes, la potencia es Portugal. Esa condescendencia con la que miramos este episodio histórico, que llegan ahí los españoles, y no, bueno, pues venga, le vamos a dar a los portugueses un poquito más, venga, no. La potencia marítima del momento, la que sabe lo que se hace, la que conoce los mares, la que tiene los mejores instrumentos náuticos, la que conoce más rutas, es Portugal. España está iniciándose, es un aprendiz, va a aprender muy rápido. A principios del siglo XVI ya es la primera potencia, pero en 1492 no lo es, y en 1494 tampoco. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde 1249, Portugal, como no puede implicarse en modo alguno en la reconquista ya, ha terminado su reconquista, ha llegado al sur, ha llegado al Algarve, pero por otro lado el rey castellano ha llegado a Sevilla y muy pronto va a llegar a Gibraltar. Le cierra el acceso que tienen los portugueses al mundo islámico. No tiene ya ninguna implicación los portugueses en la reconquista. Y se lanzan a la mar, 1249. Están 2 siglos y medio navegando cuando nadie navega. El resto de Europa estamos a mamporrazos. Los españoles contra los musulmanes, los ingleses contra los franceses. Y los portugueses muy tranquilamente, en silencio, sin que nadie se dé cuenta, se han lanzado a la mar y están abriendo las principales rutas del momento. Van a hacer la ruta fácil hacia la ruta de la seda, que es caboteando África, caboteando, es decir, siempre con la costa a la vista, caboteando África, luego caboteando Asia y llegando al oscuro objeto de deseo, que no es otro que las Molucas. Esta es la situación que se produce entre los siglos XIII, XIV y XV. Aparece un visionario, vamos a decirlo así, que no lo era tanto, eran muchos los que estaban en esta idea, aparece uno muy concreto, que se llama Cristóbal Colón, que le dice a los reyes católicos, oye, igual que estos están llegando a las Molucas por la ruta fácil de Oriente, pues vamos a intentar la otra ruta, que es la única que nos queda por hacer, porque la ruta de Oriente ya la practica, ya la domina, ya la someten los portugueses, cosa que es bastante mágica, por otro lado, Vamos a dar unos datos que son suficientemente explicativos. Portugal en ese momento tiene 1 millón de habitantes, 1 millón. Europa tiene 100 millones de habitantes. España tiene 7. Inglaterra, bueno, los actuales Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, que entonces no son unidades políticas, pero esos territorios tienen cada uno de ellos 15 millones de habitantes. Es absolutamente mágico que Portugal pueda desarrollar en finales del siglo XV, el monopolio de la llegada a las Islas Molucas y a la China, pero lo cierto es que lo tiene, y a Castilla lo único que le queda, la única posibilidad que le queda, es intentar encontrar una nueva ruta navegando hacia Occidente, hacia el mismo lugar, porque el lugar es el mismo, la China y las Islas de la Especiería, pero en la otra dirección. Y simplemente un dato con el cual termino. Hay una batalla muy importante de finales del siglo XIV, que ahora no les puedo decir el año, es la batalla de Guinea, una batalla que se produce en África entre los castellanos y los portugueses. Es una batalla entre pocos soldados,
no tiene repercusiones en la historia, no tiene un nombre en la historia suficientemente revelador, suficientemente significativo. Esa batalla pudo cambiar el curso de la historia. En esa batalla, como en tantas otras, Aljubarrota, por ejemplo, los que vencen son los portugueses, porque, insisto, Portugal es la gran potencia, no lo es Castilla, no lo es Aragón. En esa también ganan los portugueses. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha encontrado un pequeño tesoro de oro, se ha pegado un pequeño tesoro de oro, ahí además hay un comercio intenso de esclavos de raza negra, y se enfrentan Castilla y Portugal. Vence Portugal, y por lo tanto Portugal puede continuar en esa aventura que tiene de descubrir las costas africanas y llegar a las Molucas y a la China. Si esa batalla la hubiera vencido Castilla, probablemente estaríamos contando la historia al revés. Habría sido Castilla la que se habría quedado con la ruta oriental, la ruta fácil, vamos a decirlo así, costeando África, costeando Asia y llegando a las Molucas, y habría sido Portugal la que se habría visto obligada a intentar la ruta de Occidente como alternativa. Pero como no venció Castilla, sino que venció Portugal, las cosas siguieron siendo como habían sido hasta ese momento. Sin embargo, yo he oído, tengo otra teoría, y es que había unas medidas del globo terráqueo pequeñas. Ya, bueno, eso... Sí, bueno, eso es el... Entonces la idea es, si por aquí ya conocemos y tiene tanto recorrido, Sí. Si vamos por el otro lado, la diferencia es muy pequeña. Sí. Vamos a ver por otro lado. Sí, vamos a ver. Eso nos lleva a muchos temas. Primero, la esfericidad de la Tierra. Que la Tierra es redonda y esférica, se sabe desde el principio de los tiempos. Lo sabían los indios, lo sabían los griegos, todas las personas concernidas lo sabían. Un pastor en La Mancha puede que no lo supiera. Todos los demás lo sabían. Todos los que estaban... Bueno. Todos los que estaban concernidos por ese conocimiento lo sabían perfectamente, no lo dudaban. En donde se podían producir algunas diferencias era en las dimensiones de la Tierra, que también estaban muy bien calculadas, desde tiempos muy antiguos e incluso por matemáticos indios. Esta que tú cuentas, lo que sirve es para dar explicación al tema de la Junta de Salamanca. La Junta de Salamanca es una junta que se produce entre Colón y una serie de sabios españoles de los que se sabe muy poco. No sé. Sí, porque claro, tiene lugar en Salamanca y la universidad, pero a ciencia cierta solo conocemos el nombre de Cristóbal Colón, no hay actas, no se levantaron actas de aquella junta, no sabemos nada de lo que ocurrió, no estuvieron los reyes. Fernando el Católico sí estará en otras juntas posteriormente, ahí no estuvieron los reyes, eso nos consta que estaba en la Junta de Salamanca Rodrigo de Maldonado, nos consta que está por una carta que él escribe, donde dice que él está presente y cita a otro personaje, el prior de Prado, que es Hernando de Talavera, Fray Hernando de Talavera, y no sabemos nada más. Se sospecha, lógicamente, es plausible pensar, pues que puesto que la Junta se celebra en una ciudad como Salamanca, pues estén todos los sabios dominicos, están todos los sabios, Kencres, uno de los grandes astrónomos de la época, que daba clases en la Universidad de Salamanca. Se ha especulado mucho sobre la composición de esa Junta. Pero, en definitiva, lo que nos interesa ahora, a los efectos de lo que tú estás diciendo, a la leyenda negra ha creado historia, ha pasado a la historia esa concepción según la cual Cristóbal Colón defiende que la Tierra es redonda y todos aquellos señores que se enfrentan a él, aquellos ceporros españoles que no tienen idea de nada, le dicen que no, que la Tierra es plana porque la Biblia dice que la Tierra es plana. Y como ellos son frailes, pues la Biblia en ningún momento, este es un estudio que he hecho yo personalmente, no hay un solo párrafo de la Biblia que diga taxativamente que la Tierra es plana. Lo que hay es una serie de metáforas que se han recopilado, hasta 40 y tantas metáforas, que a alguien le podrían hacer pensar que el que está escribiendo la Biblia piensa que la Tierra es plana. Pero la afirmación, la Tierra es plana, no la van a encontrar ustedes en ningún lugar de la Biblia. Estamos hablando de 47 libros, 47 autores. Ninguno hace esta afirmación. La Tierra no es plana. Eran muy pocas las personas que creían que la Tierra era plana y desde luego nadie concernido por esa idea. Lo que sí se va a producir en la Junta de Salamanca es una discusión muy lógica, por otro lado, sobre las dimensiones de la Tierra, sobre las dimensiones de esa esfera. Lógicamente, es lógico, y aquí es que estamos simplemente hablando con los ojos de la lógica, porque, insisto, no hay actas, conocemos muy poco de lo que ocurrió en esa Junta de Salamanca, pero conociendo los conocimientos
valga la redundancia, que existían en aquel momento y que se podían estar enfrentando en aquella Junta de Salamanca, lo único que aparece como lógico es la posibilidad de que se está discutiendo sobre las dimensiones de la Tierra y, lógicamente, Cristóbal Colón va a llevar el ascua a su sardina tratando de hacer creer a aquellos sabios españoles que la Tierra era muy pequeñita y que al ser muy pequeñita el viaje que él proponía hacia Occidente era viable. Los españoles llegan a América y América es la mitad del viaje que proponía Colón. Hasta la llegada a las costas orientales de Asia quedaba una distancia similar a la que se había practicado. Los marinos españoles llegan a América en situación de absoluto agotamiento. No se puede ir ni para adelante ni para detrás. Si no hubiera estado América ahí, nunca habríamos vuelto a saber de aquella expedición. No tenía capacidad ni para seguir adelante y llegar a las costas orientales de Asia, ni siquiera para retornar. No había comida, no había nada, estaban exhaustos, enfermos, muertos. Habían llegado al límite de sus posibilidades. Era... Sí, sí. Que pensaban que era más pequeño. No, eso lo pensaba Colón. Colón es el que intenta hacerle creer a los sabios que la Tierra es así de pequeña y porque él quería llegar a las costas orientales de Asia y que por lo tanto se puede. Y lo que le dicen los sabios de Salamanca es: no, señor, está usted equivocado. Para llegar a las costas orientales de Asia hay que recorrer el doble de la distancia que usted dice. Luego ya entramos en esa polémica que es pura especulación de si uno estaba pensando, no sé si en millas, nudos o tal, de no sé qué naturaleza, y el otro estaba pensando, pero esto son especulaciones. En definitiva, esencial, Colón defiende que la Tierra es más pequeña de lo que es y que por lo tanto su viaje es viable. Y los sabios de Salamanca le dicen que ni hablar, que con los medios que existen en aquel momento no se puede llegar navegando hacia Occidente a las costas orientales de Asia. El posible protonavegante. ¿Eh? El posible protonavegante, que tiene nombre, Alonso Sánchez de Huelva, es posible que incluso haya alguno más en otras teorías, hay tantas teorías de tantas cosas, pero el más importante es Alonso Sánchez de Huelva. Alonso Sánchez de Huelva habría sido un marino, que habría llegado fortuitamente a algún lugar de América, habría localizado un tesoro, y eso da explicación a lo que pasa luego, las cosas como son, y llegado a Madeira, ya en situación de náufrago, llega a Madeira y apenas 7 días después se muere, entra en contacto en ese momento con Cristóbal Colón y le cuenta todo lo que sabe. Y le dice: si navegas hacia Occidente tantas millas, te vas a encontrar un tesoro. Además, al lado del tesoro hay 3 bolas de cañón. Le da una serie de, según toda esta mitología, le da una serie de datos muy elocuentes y muy convincentes. Y esa sería, posiblemente, la historia que tendría Colón, por lo que Colón tenía tal afán en hacer ese viaje porque sabía de la existencia cierta de un determinado tesoro. Lo cierto es que, siendo América como es, esa América que encuentra Colón y los Pinzones, un continente absolutamente pobre, donde no hay nada de nada, eso de el tráfico de oro por baratijas, eso es simplemente un numerito de Lelutier, no es otra cosa. No se produjo ese comercio. El comercio lo conocemos bien porque nos lo describe Colón. El primer comercio que se produce entre europeos y americanos es de cuentas de vidrio por pájaros. Los europeos dan cuentas de vidrio, los americanos ofrecen a cambio pájaros. No había tal oro. Pero lo cierto es que Colón sí viene con un pequeño tesoro. El viaje no le resulta excesivamente gravoso. Él sí viene con un pequeño tesoro. Pero pequeño, por cierto. Viene con este tesoro que alguien le podía haber dicho dónde estaba. Pero lo cierto es que del segundo viaje ya no trae nada. Y por eso es por lo que se aventura en rentabilizar el viaje con el comercio de carne humana. Y se trae entre 400 y 600 esclavos a España, que van a producir la indignación de la reina católica cuando se entera, y es cuando pronuncia esas palabras que dicen: ¿quién es este señor para disponer de quién son mis súbditos? Y a partir de ese momento es cuando la reina católica establece que los indígenas americanos son súbditos de su Real Majestad, tanto como cualquier otro en cualquier otro lugar del mundo, y que no son sometibles a esclavitud.